Que tomamos esas palabras ya de manera más específica. ¿Qué es el arrepentimiento? Es la misma palabra que decir cambiar de pensar, cambiar de mentalidad, cambio de pensar, de dirección, es girar, es volver. Incluye e implica tristeza genuina, renuncia del pecado y un compromiso de abandonar mi pecado y andar en obediencia. ¿Okay? Lo que no es, es la santificación perfecta, instantánea y definitiva. Y ya, pero es un cambio de pensar en cuanto al pecado, deseo de honrar a Dios. Entonces vamos a ver unos elementos. Y esta es la palabra griega, metanoeo, que es cambiar de pensar, cambiar de orientación, de opinión. Uno reconoce, estoy mal, soy pecador. Y esto incluye confesión. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, dice Pedro al mago Simón, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado. ¿Ves el perdón? ¿Ves la confesión? El pensamiento de tu corazón. Mi pecado te declararé, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, eh, Spurgeon, el predicador inglés, cuando él hablaba con las personas en el evangelismo personal, él les hablaba del arrepentimiento de sus pecados. Y si la persona decía, sí, me arrepiento de mis pecados, él preguntaba, ok, ¿cuáles? O sea, ¿cuáles? ¿Estás viviendo en mentira? ¿Estás viviendo en fornicación? ¿Estás viviendo en enojo? O sea, ¿cuáles son los pecados tuyos que tú quieres que Dios te salve de tus pecados? O sea, ¿estás arrepentido y no quieres confesar? Pues, ¿qué arrepentimiento hay? Y el pecador todavía en su orgullo no quiere confesar. Una señora pasó al frente y estaba pues con el pastor ahí en la primera banca de la iglesia después del culto. Y pues aceptó que era pecador. Y pues el pastor ya estaba guiándola en una oración de confesión y como expresar su fe en Jesús. Y el pastor dice algo como, Señor, yo sé que soy pecadora y merezco el infierno. Y la señora, no, espérame, no para tanto, no para tanto. Y el pastor como que, no expliqué bien. O sea, espérame, ¿entiendes tu estado pecaminoso? ¿Entiendes quién eres? Porque si dices, bueno, de repente tengo mis detalles, mis fallas, pero pecador, incapaz, o sea, hasta que tengamos una perspectiva adecuada de quiénes somos, la verdad no estamos pidiendo la salvación. Entonces, este es el reconocimiento de la pobreza espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nada tengo, nada puedo hacer. Entonces, es un cambio en cuanto al pensar. También es un cambio en cuanto al sentimiento. Y el texto en todo el Nuevo Testamento, toda la Biblia, sobre el arrepentimiento es segundo a los Corintios 7. Y donde concluyendo dice Pablo, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Y en este pasaje Pablo está contrastando una tristeza superficial, un remordimiento externo y el verdadero interno que afecta al pecador. Y tal como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, esto es confesión, reconocer mi estado. Luego dice, bienaventurados los que lloren. ¿Por qué están llorando? Por su pobreza espiritual. Entonces, afecta
el sentimiento, las emociones, un quebrantamiento, una humillación delante de Dios, como el publicano que estando lejos ni quería aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Señor Dios, sé propicio de mí, pecador. Esta es la actitud. Tenemos que venir a Cristo quebrantados, humillados, necesitados de la obra suya. Bienaventurados los mansos. Ahí está la humillación. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Entonces, no es solamente tristeza. Como dije, según a los Corintios 7, está contrastando una tristeza superficial, la llama Pablo la del mundo, sino es una tristeza verdadera. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que es según Dios. He aquí, esto mismo, de que hay sido contristado según Dios, qué solicitud, era urgente tomar acción. Produjo en vosotros defensa, ya no de sí mismo, sino de Dios. Indignación, no del maestro que me cachó, no de mis papás, no de mis autoridades, sino de mí y mi estado. Qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Y antes el pecador andaba vindicando a sí mismo. Y ahora quiere vindicar a Dios. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, esto sí es un cambio de sentir, un cambio de pensar. Y ahora en tercer lugar, un cambio de pensar y sentir que produce o que lleva a un cambio de la voluntad. Es redirigirse, es rechazar el pecado, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, esto incluye un deseo de dejar de pecar. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. O como dice el salmista, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borda mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas, estoy confesando, para que seas reconocido justo tú en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad había sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borda todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, tú escuchas en este salmo el verdadero arrepentimiento. Ahora, esto también implica un compromiso con Cristo. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto resulta en, entonces, una nueva dirección. Arrepentíos y convertíos, como dice Pedro. Que se arrepentiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. O sea, no puedes decir que te has arrepentido si no deseas, si no hay algún cambio que Dios esté haciendo en tu vida. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces, se expresa con una nueva dirección. Os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Entonces, estaban esperando en y sirviendo a los ídolos.
fe en los ídolos, confianza. Dejan de tener esta confianza, se arrepienten, giran hacia Dios. Y ahora aquí sirven a Dios con la motivación de la venida de Jesucristo. Entonces, el arrepentimiento también es don de Dios. Y esto dice el libro de Hechos varias veces, como en 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios exaltó a su Hijo, Dios lo mandó, Dios lo humilló, Dios eh, sacrificó a su propio Hijo y ahora lo exaltó para dar al pueblo de Israel arrepentimiento y perdón. También en capítulo 11. Entonces, cuando los judíos que cuestionaban la salvación de Cornelio y por qué Pedro había ido con ellos y por qué había entrado y por qué había bautizado a un gentil, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, ¡Uah! De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. El arrepentimiento es un don que Dios da. Con mansedumbre, corrija a los que se oponen por si quizá Dios les conceda que se arrepienten para conocer la verdad. Entonces, ya a alta velocidad, ahí va una teología del arrepentimiento. Y quiero que sepas y puedas enlistar los 3 elementos del arrepentimiento y el hecho de que el arrepentimiento es también don de Dios. ¿Y por qué insistimos en este punto? Tengo un amigo bien lindo, es misionero, trabajo con él, ya menos, pero en África trabajamos mucho con él. Mandó a todos sus hijos a una escuela, un seminario, donde enseñan lo que yo comentaba sobre la respuesta al Evangelio. La fe y no más. El arrepentimiento no. Y lo que él dice es que si tú predicas el arrepentimiento como respuesta necesaria al Evangelio, tú estás agregando al Evangelio y tienes un Evangelio falso. Esto es fuerte, ¿eh? Y es algo común en ciertos círculos decir que la respuesta al Evangelio que Dios requiere es la fe, no más, sin el arrepentimiento. Y más tarde, tú invitas al creyente a arrepentirse. Es un segundo paso. Y tú invitas al creyente a ser un seguidor de Jesús y obedecer. Porque si invitas al pecador a seguir a Jesús y a arrepentirse, esto ya es obras. Esto ya es una obra. Y no. El pecador tiene que arrepentirse para ser salvo. Pero aún eso es don de Dios. Y aún eso no es, el arrepentimiento no es dejar tu pecado definitivamente. El arrepentimiento es un cambio de pensar y sentir y actuar. Sí, actuar. Pero en la voluntad, un deseo de ya no pecar. Y esto no es obra. Ahora, luchamos y el creyente es salvo. Sigue arrepintiéndose cada vez y sigue creyendo. Pues, ¿quién no? O sea, tu vida cristiana debe ser un constante arrepentimiento y fe. Pero la salvación sí requiere el arrepentimiento, el cual no es una obra, el cual es don de Dios.